Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 5. De la guerra que tuvo Hircano con los árabes y cómo fue tomada la ciudad de Jerusalén. Creció en todos sus enemigos el miedo al ver que mandaba y que había alcanzado el señorío tan contra la esperanza que tenían, aunque principalmente a Antípatro, el cual era mal visto delante de Aristóbulo y muy aborrecido. Era este de linaje idumeo, principal entre toda su gente, tanto en nobleza como en riqueza. Este pues amonestaba y trabajaba en inducir a Hircano que recurriese a Areta, rey de los árabes, y con su ayuda cobrase el reino. Por otra parte trabajaba en persuadir a Areta que recibiese en su reinado a Hircano, y se lo llevase consigo, menoscabado y diciendo mal de las costumbres de Aristóbulo, loando y levantando mucho a Hircano. Y junto con esto amonestaba, y a él convenía, presidiendo un reino tan esclarecido, dar la mano a los que estaban oprimidos por maldad e injusticia, y que Hircano padecía la injuria, el cual había perdido el reino que por derecho de sucesión le pertenecía. Instruidos pues y apercibidos entre ambos de esta manera, una noche salió de la ciudad juntamente con Hircano, y púsose en salvo con la gran diligencia que se dio en correr, y así se vino a recoger a un lugar que se llama Petra, donde tienen su asiento el rey de Arabia. Y después que entregó en manos del rey Areta a Hircano, recabó de aquel con muchas palabras y muchos dones, que socorrióse a Hircano para hacerle cobrar su reino. Hízolo con 50,000 hombres de a pie y de a caballo, a los cuales no pudo resistir Aristóbulo. Antes vencido en el primer encuentro, fue forzado a huir hacia Jerusalén, y fuera ciertamente preso si el capitán de los romanos, Escauro, no sobreviniera e hiciera levantar el cerco que tenía. Porque éste había sido enviado por Pompeyo Magno, que entonces peleaba con Tigranes, de Armenia a Siria. Pero cuando llegó a Damasco, halló que la ciudad era nuevamente tomada por Metolio y Lolio, y habiendo pues apartado y echado a aquellos de allí, y sabiendo lo que pasaba en Judea, determinó el correr allá como a negocio de ganancia y provecho. En la hora que hubo entrado dentro de los términos de Judea, vienenle embajadores de los judíos por los dos hermanos, rogándole entre ambos cada uno por sí, que viniese antes en su ayuda que no en la del otro. Pero corrompido por 300 talentos que Aristóbulo le envió, menospreció la justicia, porque después de haber recibido este dinero, Escauro envió embajadores a Hircano y a los árabes, poniéndole por delante y amenazando con el nombre de los romanos y de Pompeyo, si no deshacían el cerco de la villa. Por lo cual, amedrentado Areta, salese de Judea y recogese en Filadelfia, y Escauro vuélvese a Damasco. Aristóbulo, mientras no lo veía preso, no pensó que le bastaba, pero recogiendo todo el ejército que tenía, trabajaba en perseguir por todos los medios a los enemigos, y trabando batalla cerca de un lugar que se llama Papirona, mató de ellos más de 6,000 hombres, entre los cuales fue uno Céfalo, hermano de Antípatro. Hircano y Antípatro, privados ya del socorro de los árabes, pusieron sus esperanzas en los contrarios, y como hubiese llegado Pompeyo a Damasco, después de haber entrado en Siria, recurrieron en él, y dándole muchos dones, comienzan a contarle todas aquellas cosas que antes habían también dicho a Areta, rogándole mucho que, venciendo la fuerza y violencia de Aristóbulo, restituyese el reino a Hircano, a quien era debido, tanto por edad como por bondad de costumbre. Pero Aristóbulo no se avino a esto, confiando en Escauro por el dinero que le había dado. Había venido tan adornado y vestido tan regiamente como le había sido posible, y enojado después por la sujeción, y pensando que no era cosa digna que un rey tuviese tanta cuenta con el provecho, salió de Diospolis. Y enojado por esto Pompeyo, vino contra Aristóbulo, persuadiéndoselo
Hircano y sus compañeros con el ejército romano, y seguido también del socorro de los de Siria, habiendo pasado por Pela y por Esitópolis, viene a Coreas, en donde comienza el señorío de los judíos y los términos de sus tierras, entrando en los lugares mediterráneos y entendiendo que Aristóbulo se había recogido a Alejandrío, que es un castillo magníficamente edificado en un alto monte. Envió gente allí que le hiciese salir y descender de allí, pero él tenía determinado, pues, era la contienda por el reino, antes poner en peligro su vida que sujetarse al imperio, y mandó de otro. Veía que el pueblo estaba muy amedrentado y que sus amigos le aconsejaban que pensase en el poder y fuerza de los romanos, la cual no había de poder resistir. Por lo cual, obedeciendo al consejo de todos estos, viénese delante de Pompeyo, quien, como hubiesen hecho entender cuán justamente reinaba, mandóle que se volviese al castillo, y saliendo otra vez desafiado por su hermano, habiendo primero tratado con él de su derecho, volvió al castillo sin que Pompeyo se lo prohibiese. Estaba con esperanza y temor, y venía con intención de suplicar a Pompeyo que lo dejase en libertad para que volviesen al monte, porque no pareciese menoscabar y afrentar la real dignidad. Pero porque Pompeyo le mandaba salir de los castillos y aconsejaba a los presidentes y capitanes de ellos que se saliesen, a los cuales él había mandado, que no obedeciesen sin ver primero cartas de su propia mano escritas, hizo lo que mandaba. Pero vínose a Jerusalén muy indignado y pensaba en decidir aquello con Pompeyo por las armas. Pero éste no tuvo por cosa buena ni de consejo darle tiempo para que se aparejase para la guerra. Antes luego comienza a perseguirle. Mucha alegría había cobrado por saber la muerte de Mitrídates, estando ya cerca de Jericó, porque la tierra es muy fértil y hay muchas palmas y mucho bálsamo, de cuyo árbol o tronco cortado con unas piedras muy agudas se destilan unas gotas como lágrimas, las cuales ellos recogen, habiéndose pues detenido allí toda una noche. Luego a la mañana veníase con gran prisa a Jerusalén, espantado Aristóbulo con esta nueva y con el ímpetu del contrario. Sálele al encuentro, suplicando, prometiendo dinero, y diciendo que él y la ciudad se le rendirían, y con esto amansó la hazaña de Pompeyo. Pero nada de lo que había prometido cumplió, porque siendo enviado Gabinio para cobrar el dinero prometido, los compañeros de Aristóbulo no quisieron ni aún recibirle en la ciudad. Enojado con estas cosas, Pompeyo prende a Aristóbulo y mándele poner preso. Partiendo para la ciudad, descubría y miraba por qué parte tenía mejor y más fácil entrada, porque no veía de qué manera pudiese combatir los muros, que eran muy fuertes, y un foso alrededor del muro muy profundo, y estaba allí muy cerca del templo, cercado y rodeado de tan segura defensa, que aunque tomasen la ciudad, todavía tenían allí los enemigos muy seguro lugar para acogerse. Estando pues él mucho tiempo dudando y pensando sobre esto, levantóse una sedición y revuelta dentro de la ciudad. Los compañeros y amigos de Aristóbulo decían y eran de parecer que se hiciese guerra, y que se debía trabajar para liberar a su rey. Pero los que eran de la secuela de Hircano decían que debían abrir las puertas y dar entrada a Pompeyo. Y el miedo de los otros hacía mayor el número de estos, pensando y teniendo delante el valor y constancia de los romanos. Vencida pues al tiempo la intención de Aristóbulo, fuese huyendo al templo, y derribando un puente con el cual el templo se juntaba con la ciudad, todos se aparejaban para resistirle, y resistir en él cuanto fuese les posible. Y como los otros que quedaban hubiesen recibido a los romanos dentro de la ciudad, y les hubiesen entregado la casa y palacio real, para ver estas cosas, Pompeyo envió a uno de sus capitanes llamado Pisón, con muchos soldados y puestos de guarnición dentro de la ciudad. No pudiendo persuadir la paz a los otros que se habían recogido dentro del templo, aparejaba todo cuanto podía y hallaba alrededor de allí para combatirlos, pues Hircano y sus amigos estaban muy firmes y muy prontos para seguir el acuerdo, aconsejar lo necesario y obedecer a cuanto les fuese mandado. Él estaba en la parte septentrional, llenando el foso aquel tan hondo con todo cuanto los soldados le podían traer, siendo esta obra de sí muy difícil por la gran hondura del foso, y también porque los judíos trabajaban por la parte alta en resistirlos de toda manera, y quedara el trabajo imperfecto y sin acabar si Pompeyo no tuviera en cuenta los días que suelen guardar por sus fiestas los judíos,
que por su religión tienen mandado guardar el séptimo día sin hacer nada, en los cuales mandó que ya que los soldados de dentro no salían a defenderse, los suyos no peleasen, antes con gran diligencia llenase en el foso. Porque los judíos no tienen licencia para hacer nada en las fiestas, sino solo pueden defender su cuerpo si algo les acontece. Henchido pues el foso y pues sus máquinas, las cuales habían traído de Tiro, y montadas sus torres encima de sus montecillos, y comenzaron a combatir los muros. Los de arriba fácilmente les echaban de ellos con piedras, aunque por mucho tiempo resistiesen a las torres excelentes en grandeza y gentileza, y sufriesen la fuerza de los que contra ellos peleaban. Pero cansados entonces los romanos, Pompeyo maravillábase al ver el trabajo grande que los judíos sufrían con gran tolerancia, y principalmente porque estando entre las armas no dejaban perder punto ni cosa alguna de lo que tocaban en sus ceremonias. Antes ni más ni menos que si tuvieran muy sosegada paz, celebraban cada día los sacrificios y ofrendas y honraban a Dios con gran diligencia. Ni aun en el mismo tiempo que los mataban cerca del Ara, dejaban de hacer todo aquello que legítimamente estaban obligados para cumplir con su religión. 3 meses después que tenían puesto el cerco, sin haber casi derribado ni una torre, dieron el asalto, y el primero que osó subir por el muro fue Fausto Cornelio, hijo de Sila, y después 2 centuriones con él, Furio y Fabio, con sus escuadras, y habiendo rodeado por todas partes el templo, mataron a cuantos se retiraban a otra parte y a los que en algo los resistían, a donde, aunque muchos de los sacerdotes viesen venir con las espadas desnudas los enemigos contra ellos, no por eso dejaban de atender las cosas divinas y tocantes al servicio de Dios, tan sin miedo como antes solían, y en el servicio del templo y sacrificios los mataban, teniendo en más la religión que su salud. Los naturales y amigos de la otra parte mataban muchos de estos, muchos se despeñaban y otros se echaban a los enemigos como furiosos, encendidos todos los que estaban por el muro en gran ira y desesperación. Y murieron finalmente en esto 12,000 judíos y muy pocos romanos, aunque hubo muchos heridos. Nada pareció más grave ni de mayor pérdida a los judíos que el descubrirse aquel secreto santo e inviolado, no visto antes por ninguno, a todos los extranjeros. Entrando pues finalmente Pompeyo, juntamente con sus caballeros dentro del templo, a donde no era lícito a ninguno entrar, excepto al pontífice, vio y miró los candelabros que allí habían encendidos y las mesas, en las cuales acostumbraban celebrar sus sacrificios y quemar sus inciensos. Vio también la multitud de perfumes y olores que tenían y el dinero consagrado, que llegaba a la suma de 2,000 talentos, pero no tocó ni a esto ni a otra cosa alguna de las riquezas del sagrario. Antes, el siguiente día, después de la matanza, mandó limpiar el templo a los sacristanes y que celebrasen sus solemnidades sagradas. Entonces les declaró por pontífice a Hircano, por haberse regido y mostrado con él en todo, y principalmente en el tiempo del cerco muy valeroso, y por haber retirado gran muchedumbre de villanos de los que seguían la parte de Aristóbulo, con lo cual ganó la amistad de todo el pueblo, más por benevolencia y mansedumbre, según conviene a cualquier emprendedor, que por temor ni amenazas. Fue preso entre los cautivos el suegro de Aristóbulo, que le era también tío y hermano de su padre, y descabezó a todos los que supo que habían sido principalmente causa de aquella guerra. Dio muchos dones a Fausto y a todos los demás que se habían batido valerosamente en la guerra, y puso en tributo a Jerusalén, y mandó que las ciudades que había tomado a los judíos en Celesiria obedeciesen al presidente romano o gobernador que entonces era, y encerrólos dentro de sus mismos términos. Renovó también por amor de un liberto suyo llamado Demetrio Gadarense a Gadara, la cual había derribado a los judíos. Libró del imperio de aquellos las ciudades mediterráneas, las cuales no habían derribado por ser allí alcanzados y prevenidos antes, a saber, Hipón, Esitópolis, Pela, Samaria, Marisa y Azoto, Llana y Aretusa, y con ellas las marítimas también Gaza, Jope, Dora y aquella a donde estaba la torre de Estratón, aunque después fueron edificados allí en esta ciudad muy lindos edificios por el rey Herodes, y fue llamada Cesarea. Y habiéndolas devuelto todas a sus naturales ciudadanos, juntólas con la provincia de Siria, y dejando la administración de Siria, de Judea
y de todo lo demás hasta los términos de Egipto y el río Éufrates con 2 legiones o compañías de gente a Escauro. Él se volvió con gran prisa a Roma por Cilicia, llevándose cautivo a Aristóbulo con toda su familia. Tenía 2 hijas y otros tantos hijos, de los cuales el uno, llamado Alejandro, le huyó en el camino, y el menor, que era Antígono, fue llevado a Roma con sus hermanas.